Buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a hablar de qué está pasando con Ethereum y por qué estamos ganando tan poco los mineros. Así que si te interesa, quédate en el video. También vamos a hablar de el EIP 1559, que es algo que se va a dar en los próximos meses. Más o menos entre julio, agosto, vamos a tener la llegada del Ethereum Improvement Plan 1559. Vamos a hablar de eso y cuáles son las medidas y cosas nuevas que viene a traer este nuevo plan. Como siempre, antes de empezar, suscríbete si aún no lo hiciste. Hablamos de economía, inversiones, criptomonedas, así que si aún no lo hiciste, suscríbete y también seguime por Instagram, donde estamos al tanto de todas las novedades. No te olvides seguirme ahí, porque si no te perdés muchísimo contenido que no está acá en YouTube. Bueno, primero que nada quiero explicar cómo funciona la minería, ya que hay mucha gente que no la entiende. Cómo es que se crean nuevos tokens o nuevas criptomonedas, de dónde salen, de dónde provienen, quién las emite, porque acá no hay un banco central, esto es todo descentralizado, no hay un ente que sea el encargado de emitir esas monedas. Así que quiero explicarlo y quiero que lo entiendan todos. Lo voy a explicar como si fueses un nene de 2 años para que me puedan entender absolutamente todos. Lo voy a explicar con Bitcoin, pero aplica al resto de redes, porque todas tienen la dificultad y todos tienen el tema de la cantidad de tokens. Bueno, ya me van a entender. Vamos a explicarlo con Bitcoin. Bitcoin, como muchos de ustedes saben, tiene un máximo que va a ser de 21 millones de Bitcoin, ¿sí? Es una curva asintótica, significa que a medida que va pasando el tiempo se mina menos cantidad de Bitcoins. Y se supone que en 2140, no se supone, se sabe ya porque está escrito en el código, se sabe que ya en 2140 se van a terminar de emitir esos Bitcoin. A medida que pasa el tiempo a través de los halvings, que suceden cada 4 años, el halving básicamente es este evento que se da, como les digo, cada 4 años, que se encarga de reducir a la mitad la cantidad de Bitcoins que se emiten por bloque. Actualmente, después del halving que tuvimos el año pasado, se están emitiendo 3.5 Bitcoin por cada bloque cerrado, que cada bloque se cierra cada 10 minutos. Y acá es donde empezamos con los conceptos para poder entender por qué cayó tanto la minería de Ethereum. Y explicándolo con Bitcoin, que creo que es la forma más sencilla de explicarlo. Como les dije, sabemos que va a haber 21 millones de Bitcoins y se van a emitir desde ahora, y en realidad desde que se creó, hasta 2140. Pero en el medio tenemos los mineros. ¿Quiénes son los mineros? Aquellas personas que tienen un aparato, una máquina con diferentes placas de video funcionando, minando esas criptomonedas. En el caso de Bitcoin se utilizan las ASICs, que son máquinas especiales para Bitcoin, pero justamente como es un video de Ethereum vamos a hablar de la GPU, ¿sí? Del rig de minería de GPUs, que probablemente si me estás mirando tengas alguno. Lo que sucede es que cuando el precio de Ethereum, en este caso que estamos explicando, sube mucho, o también puede ser en el precio de Bitcoin, sube mucho, la cantidad de mineros, o sea de gente que quiere minar esa criptomoneda, sube un montón. ¿Por qué? Porque las comisiones se pagan en esa moneda. Por ende, si Ethereum sube un 100%, la lógica sería que yo voy a ganar de comisión un 100%, ¿no? Y acá es donde aparece el concepto de dificultad, y es mucho más fácil de explicar en la red de Bitcoin. Como yo les dije, va a haber 21 millones, ¿sí?, en 2140. No puede ser antes y no puede ser después. Tiene que ser en ese momento. Pero vos me preguntarás, si hay más mineros en la red, ¿no se supone que minan más rápido? ¿Minan esos bloques más rápido? Por ende, se va a dar antes que el 2140. Y acá entra el concepto de dificultad de la red. Cuando el precio de Bitcoin sube mucho, sube exponencialmente o tiene una subida muy fuerte, un impulso alcista muy grande, la cantidad de mineros aumenta. ¿Por qué? Porque pagan más comisiones y es más rentable minar Bitcoin en este caso. Pero no es que van a minar más cantidad de Bitcoin. ¿Por qué? Porque minan más rápido, porque hay más poder de cómputo, hay más fuerza por esos mismos bloques. El problema está en que sube esa dificultad para que no se puedan minar más Bitcoin de lo que dice el código, y que de esa forma en 2140 de manera exacta lleguen esos 21 millones. Lo mismo a la inversa, si Bitcoin empieza a bajar y los mineros se empiezan a ir, cuanto menos mineros haya, más va a bajar la dificultad. Es como una balanza, imagínense una balanza. Sube la cantidad de mineros y no es que van a subir la cantidad de Bitcoins que se minen. Va a subir la dificultad y eso se va a ajustar. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Ethereum? Ethereum tuvo una subida muy grande y eso hizo que mucha gente quiera empezar a minar Ethereum. Lo pudimos ver a fines del año pasado, principios de este, y en las últimas semanas también se estaba dando mucho. Tuvimos una gran caída de Bitcoin, ya lo vimos en el análisis, y probablemente el fin de semana volvamos a retomar con un análisis, así que si te interesa un análisis técnico, suscríbete así no te lo perdés. Pudimos ver que Ethereum tuvo una subida impresionante, llegando desde más o menos los $800 que estaba, tocó los $4.000, una suba impresionante para esta criptomoneda.
¿Qué sucedió? Bueno, muchos mineros se empezaron a meter en la red y lógicamente esto hizo que la dificultad suba muchísimo. De hecho, te voy a dejar acá en pantalla el gráfico anualizado de cómo creció la dificultad en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Se supone, y esto para que tenga, digamos, una relación, debería ser que el precio suba, la cantidad de mineros sube, la dificultad sube. Entonces todo va siendo paralelo y todos vamos ganando las mismas comisiones. Ahora, ¿qué sucede? El precio viene subiendo, las ganancias vienen subiendo, por ende los mineros, la cantidad de mineros viene subiendo y la dificultad viene subiendo por detrás. ¿Qué sucede? Si el precio tiene una corrección muy fuerte, como lo vimos en Ethereum desde los 4.000 hasta los 2.000 dólares, una caída del 50%, esto quedó desbalanceado. Tenés el precio por acá, la cantidad de mineros se mantiene porque no hay mucha gente que haya dejado de minar, entonces vos tenés muchos mineros con la dificultad, pero el precio en el piso. Entonces tenés una dificultad alta, el precio de Ethereum por abajo y la misma cantidad o un poquito menos de cantidad de mineros. Eso hace que la comisión baje porque Ethereum bajó y también baje porque la dificultad subió. Ese es el problema que estamos teniendo y por el cual estamos viendo esta caída en comisiones. Más tarde que temprano, más temprano que tarde, esto se va a adecuar, se va a aplanar de alguna forma, la dificultad y los mineros se van a estabilizar más en conjunto con el precio y vamos a volver a un régimen de comisiones un poco más normal, que no sea pérdida para la gran mayoría de mineros y se van a quedar en la minería los que más o menos siempre estaban, ¿no? Y los que no lo vean tan rentable van a dejar de hacerlo. ¿Y sigue siendo tan rentable? Eso lo vamos a ir a ver a las pantallas, pero primero quiero hablar de la EIP 1559. Se sabe en los últimos meses y en las últimas semanas de que cada vez que Ethereum tenía una subida muy grande o se congestionaba la red por la cantidad de transacciones que había, de golpe y porrazo las comisiones se disparaban. Hemos visto en algunos DEX como Uniswap, que es un swapper de la red Ethereum, que llegó a un punto que han pagado comisiones de arriba de 50 dólares. Una reverenda locura. Por ende, el Ethereum Improvement Plan 1559... No te entendí ni ver, no sé inglés. El EIP 1559, tampoco me quiero hacer acá el intelectual, lo que viene a hacer es a cambiar un poco este régimen tanto de emisión monetaria como de pago hacia los mineros. Vamos a explicarlo breve, rápido, para que lo puedas entender cuáles son los cambios que va a haber. Bien, lo primero que se va a hacer es se va a colocar un interruptor el cual va a actuar frente a una congestión en la red. Por ejemplo, si entran, vamos a explicarlo con una manguera para que ustedes me puedan entender. Supongamos que nosotros tenemos una manguera con la que regamos las plantas y nosotros tenemos una canilla normal, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que esa canilla que tira agua son las transacciones que pasan. Tenemos la manguera y pasan esas transacciones a través de la manguera y sale el agua por el otro lado. Lo que sucede cuando se congestiona la red es como que si en vez de la canilla nosotros tuviésemos un chorro de agua de este tamaño y la manguera sigue siendo la misma. Lo que sucede es que se congestiona y no pueden pasar todas las transacciones como deberían, ¿sí? Por eso, justamente se congestiona. Esto hace que la persona que pague la comisión más alta es la que se va a validar la transacción primero. Ese es el problema que estamos teniendo y por eso se elevan tanto las comisiones. Porque un tipo que necesita realizar ya la transacción paga 50, 49, 60 dólares para que se valide y el que viene atrás tiene que pagar una comisión más alta para poder validarlo después del tipo que pagó la primera comisión y se terminaban pagando comisiones que no tenían ningún tipo de sentido. De esta forma, con este interruptor lo que van a hacer es que cuando se congestione la red se agranden los bloques para que entren más transacciones dentro de estos bloques. De esa forma no se congestionará la red y va a ser de manera dinámica. Por ende, el bloque puede agrandarse y achicarse dependiendo cómo esté congestionada la red. Un cambio muy bueno y que va a facilitar que las comisiones no se disparen a la hora de poder hacer transacciones. Por otro lado, también se va a situar un máximo y un mínimo de comisiones para cuando se congestione, en el caso de que suceda la red y las comisiones empiecen a subir de manera exponencial, haya un máximo que se pueda pagar por fee y un mínimo también que puedan recibir los mineros. De esta forma vamos a poder controlar muchísimo más la cantidad de guita que se le paga al minero y que las personas que utilizan la red no paguen sumas exorbitantes por hacer una transacción. Y por último, también lo que se va a realizar es una quema de Ether. Esa quema de Ether va a estar determinado por la resta entre el base fee y el miner tip. ¿Sí? Básicamente es la comisión desglosada del minero. ¿Sí? El base fee es la comisión mínima que se lleva el minero y el miner tip básicamente es un porcentaje de ese base fee. La resta entre las dos va a ser, y también dependiendo de las comisiones, la cantidad de Ethers que se van a quemar. Y van a tener una política monetaria, si así lo queremos llamar, más similar a Bitcoin, una política monetaria más deflacionaria, ya que va a haber menos tokens y se supone que si hay menos oferta y la misma demanda, eso haría que el precio de Ethereum suba. Y ahora acá está la pregunta, ¿qué puede pasar? ¿Va a desaparecer la minería con la llegada del EIP 1559? Bueno, personalmente, y creo que estamos todos de acuerdo que la minería de
Ethereum no va a desaparecer con la llegada del EIP 1559. Pero creo yo que es un evento que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sí, por un lado los mineros vamos a ganar menos, porque como les digo, nos van a quemar algunos tokens, además de que les van a poner un máximo a los fees, va a haber algunas cosas que nos van a perjudicar en nuestras comisiones. Pero lógicamente si la red ERC20, que es la red de Ethereum, baja mucho las comisiones, eso va a hacer que gente quizá que está utilizando la BEP20 o que está utilizando la red de Tron o cualquier otra blockchain para hacer sus transacciones, vuelva a utilizar la ERC20 por este ajuste en las comisiones que puede llegar a ser más conveniente quizás que otras blockchains. Por ende, esa balanza que quizás ganemos menos comisiones pero haya mucho más participantes, por ende muchas más transacciones en el mercado, hay que ver cómo se ajusta eso para ver cómo quedamos parados los mineros. Actualmente me parece que es medio una incertidumbre y algo que no podemos llegar a saber a futuro. Lo que sí puedo saber y lo que sí creo es que con esta llegada del Ethereum Improvement Plan, en lo que queda de año, más o menos en julio, agosto se espera que llegue, va a hacer que el precio de Ethereum tenga una subida muy importante bajo mi criterio. Esta política de quema de Ethers va a ayudar muchísimo a limitar la oferta de tokens y de oferta de criptos que haya en el mercado, y eso lógicamente, si hay una demanda acorde, va a hacer que el precio tenga un sendero alcista muy probablemente en lo que queda del año y fines y principios del año que viene. Así que nada, vamos a pispear un poquito la pantalla para que podamos ver también cómo fue comportándose la dificultad en relación al precio, y también vamos a ver Ethermine, a ver cuánto estamos ganando y cuánto estábamos ganando hace algunas semanas. Acompáñame a la pantalla, vamos con ello. Bueno, acá breve y cortito quería mostrarles el gráfico del precio de Ethereum, más o menos desde 2018 hasta la actualidad. Y por acá tenemos de la página de 2Miners, voy a ver si me acuerdo dejárselas en la descripción para que también puedan acceder ustedes y puedan ver cómo fue evolucionando el precio de Ethereum junto con la dificultad justamente del minado de Ethereum. Y fíjense, voy a abrir mi herramienta de gráfico. Bueno, fíjense que acá tenemos el pico 2017, la caída, la lateralización de todo 2018, 2019 y parte 2020 y el gran rally alcista que tuvimos en los últimos meses y semanas. Y fíjense que el gráfico de la dificultad de Ethereum lo puse también más o menos, acá lo tenemos un poco más lejano, lo tenemos desde 2016, pero fíjense cómo fue subiendo. Acá tenemos el pico 2017-2018 y después tenemos toda la lateralización 2019-2020 y actualmente ahora tenemos la dificultad de Ethereum en máximos, ¿sí? Y lo que quería mirar más que nada era en el mensual, ¿sí? O por lo menos en el anual. Fíjense cómo no estamos haciendo una caída muy grande como el precio. Fíjense que a día de 18 de mayo, que fue el pico más alto que tuvimos, el 18 de mayo, vamos a buscarlo acá, gráfico diario, 18 de mayo la dificultad estaba en máximo histórico y el precio de Ethereum había caído aproximadamente un 44% y de hecho llevamos en caída un 43-44% actualmente, y fíjense que la dificultad todavía se mantiene en esta zona, ¿sí? Que fíjense más o menos por acá, cuando también estuvimos 2400 o en la zona de los 2000, toda en esta zona que fue más o menos, vamos a calcular por fecha, 17-16 de abril aproximadamente y 20 de febrero. Fíjense que 17-16 de abril, ¿dónde estaba la dificultad de Ethereum? Sí, estábamos más o menos en esta zona, mucho más abajo que en esta zona de acá. Y 20 de febrero aproximadamente estábamos por acá, prácticamente un 50% menos de dificultad, con el precio de Ethereum prácticamente igual a lo que lo tenemos hoy. Esto es un poco también el motivo, de forma muy sencilla, muy gráfica y para que todos también puedan entender, porque sé que en la minería se metieron muchísimas personas que quizás no entienden por qué ganan dinero o cómo funciona esto, así que con estos gráficos chiquititos, sencillos, que todos podemos entender, me parece que está bueno poder entender qué es lo que pasó y por qué cayeron tanto las comisiones. Lo lógico sería que si Ethereum no sube de precio, la dificultad, o sea, los mineros dejen de minar porque ya no lo ven rentable y esta dificultad nuevamente vuelva a descender, al igual que lo hizo cuando fue en 2017, ¿sí? Fíjense estos picos que tuvimos acá y la dificultad descendió. ¿Por qué? Porque mucha gente dejó de minar. Como la dificultad descendió, las comisiones comenzaron a subir. La diferencia que tenemos ahora, como les mencionaba hace un cachito en la introducción del video, es que tenemos en el medio el EIP 1559, que lo tenemos ahora entre julio y agosto. Vamos a ver qué cambios en las comisiones de nosotros los mineros esto produce y si va a seguir conviniendo o no minar Ethereum, y nos tendremos que pasar a otra criptomoneda, a otro token, a empezar a minar para poder seguir teniendo buenos rendimientos. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido. Como siempre, si les gustó y les sirvió, me dejan un me gusta y una suscripción, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Nos vemos el sábado con el análisis semanal o el domingo, depende cómo nos acomodemos con los horarios. Nos estamos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias por ver. Chau chau.